Fundación Educativa Sofía Barat, Sagrado Corazón Chamartín. La industrialización en la España del siglo XIX. Lo primero que tenemos que ver es qué entendemos por industrialización. Decimos que es la producción de todo tipo de bienes y de servicios, pero a gran escala. Esto se hacía mediante el uso de una maquinaria que hacía que la producción fuera mucho más efectiva, es decir, se realizaban más productos en menos tiempo y con un coste menor. Para ello tenían que utilizar nuevas fuentes de energía y en el siglo XIX la nueva fuente de energía por excelencia era el carbón. La industrialización en España llegó un poco tarde respecto al resto de Europa. Las causas fueron múltiples. Una de ellas es la crisis económica que se dio debido a la pérdida de las colonias. Otra de las causas también de la lentitud de la industrialización fue la baja demanda, ya que la población en general disponía de muy poco dinero para comprar y de esta manera el mercado no se incentivaba. Y si baja era la demanda, baja también era la oferta, porque la escasa industria que había era capaz de producir muy pocas unidades. Otras de las causas de la falta de industrialización en España, sobre todo a principios del siglo XIX, fue la escasez de carbón. Y, cómo no, la tradición que había en el siglo XVIII de mantener una economía basada en la agricultura y la ganadería, pero también con poquísima producción. Podemos decir que durante el periodo de la Restauración borbónica, España va a pasar de una economía de subsistencia a una economía capitalista incipiente, y esto se debió fundamentalmente a dos motivos: a la creación de líneas de ferrocarril y de nuevas carreteras que conectaron unos puntos de venta con otros. Los sectores económicos en la España del siglo XIX. El principal sector económico fue la agricultura. El problema que tenía era que las tierras se encontraban repartidas de manera desigual y la mayoría de ellas estaban en manos de la Iglesia. La Iglesia quería estas tierras fundamentalmente con un propósito de autoabastecimiento y en ella trabajaban campesinos que como regla general se encontraban muy mal pagados. Esto, unido a que la producción de estas tierras era por lo general muy baja, dio lugar a lo que conocemos como el fenómeno de la desamortización de Mendizábal, que se produjo entre los años de 1836 y 37 principalmente. La desamortización de Mendizábal consistía en que se quitaba las tierras a la Iglesia y que se subastaban al mejor postor, con la idea de producir más sobre estas tierras. Vayamos ahora con el otro sector económico, la industria y la minería. Las primeras fábricas que se pusieron en España estaban relacionadas con la siderurgia, es decir, con la manipulación de los metales, en especial del hierro. Estas se pusieron en ciudades importantes del País Vasco y de Asturias, principalmente también porque se habían encontrado cerca importantes minas de carbón. Recordamos que este mineral era esencial para producir la fundición de estos metales. En Cataluña se instauraron también fábricas relacionadas con lo textil, efectivamente, con la ropa, vestidos, trajes, etc. A finales del siglo XIX empezaron a explotarse minas de mercurio en Ciudad Real y también de cobre en la zona de Huelva. Esta necesidad de trabajadores hizo darse cuenta a la población española de que se necesitaban nuevos empleos en estas fábricas y por lo tanto empezaron a desplazarse de zonas rurales a ellas para conseguir un puesto de trabajo, también a las zonas que tenían un poder económico histórico. Esta migración de personas de un sitio a otro en busca de trabajo en las fábricas es lo que conocemos como el éxodo rural. Todos estos cambios políticos y económicos que se habían dado en el siglo XIX
produjeron lo que hoy conocemos como la sociedad de clases. Es decir, que toda la sociedad española se vio dividida en tres clases sociales: la clase alta, la clase media y la clase popular. Dentro de la clase alta nos encontrábamos con la nobleza, que tenía el poder histórico y económico, pero que además se había enriquecido más gracias a la compra de las tierras al clero debido a la desamortización de Mendizábal. Por otro lado, nos encontramos a la burguesía. Eran los nuevos empresarios, los propietarios de esas fábricas que se estaban enriqueciendo rápidamente y que ya soñaban con tener el mismo estatus social que la nobleza. Además, nos encontramos al clero, que si bien había perdido tierras, poder y privilegios, seguía manteniendo una influencia muy alta dentro de la sociedad española del siglo XIX. La clase media estaba compuesta por trabajadores no manuales, es decir, que no se ganaban el sustento con el trabajo de sus manos. Entre ellos nos encontramos a los sanitarios, los jueces, los abogados y también a los funcionarios, es decir, las personas que trabajaban para el Estado. Esta clase media se caracterizaba por no ganar tanto como la clase alta, pero estar mejor remunerada que la clase popular. De ahí su nombre, clase media. Por último, nos encontraremos a la clase popular, que se ganaba el sustento con trabajos manuales. Entre ellos nos encontramos los agricultores, que en el siglo XIX era el 60% de la población total de España. También nos encontraremos con los obreros que trabajaban en esas fábricas, con unos horarios realmente terribles que abarcaban una jornada de trabajo que iba desde que amanecía hasta que anochecía. Todos estos abusos hicieron que los obreros se juntasen y formasen sindicatos para defender sus derechos y sus deberes. ¿Cómo lo hacían? Pues en ocasiones a través de la huelga. Y por último, nos encontramos con el gremio de los artesanos. Todos estos grupos tenían en común que tenían unas condiciones durísimas de vida y que su dinero al final del mes era realmente pobre.